Bueno, amigos, sean bienvenidos al noveno capítulo de Elixir, hoy ubicados en el Barrio Obrero Mall. Hoy estamos en el centro de Barrio Obrero. Correcto. Centro comercial, podríamos llamarlo, de la ciudad. Exactamente. Centro comercial, acá uno de los sitios más movidos de nuestra querida ciudad de San Cristóbal. Y estamos en el centro comercial Barrio Obrero Mall, en un hermoso lugar, un hermoso sitio. Espectacular. El sitio. El sitio. Un hermoso sitio, el sitio. Media cuadra Sí. subiendo la Plaza de los Mangos. Sí, media cuadra subiendo a la Plaza de los Mangos, donde está la heladería. A ver, ¿cómo es que está la heladería? Nicoyelato. Nicoyelato, correcto. Nicoyelato enfrente. O diagonal a IM, la venta de teléfonos Correcto. celulares. Correcto. Centro comercial Barrio Obrero Barrio Mall. Obrero Mall. El sitio, variedad, hamburguesas, Pizza. Mira que las hamburguesas son riquísimas. Tienen un combo espectacular de Correcto. 4 cervezas más 2 hamburguesas, 8.5 dólares. Además que el ambiente es una vibra, ¿no? Es una vibra Exactamente, diferente. es positivo, es bonito, es muy cómodo, así que agradecido con... Salimos con a Will, su propietario. También, aparte que Will también es tremendo artista, haciendo una gran carrera, haciendo una gran carrera musical en Estados Unidos. Y también, por supuesto, a su gerente acá en la ciudad, que es el señor Dorian, siempre atendiéndonos de la mejor forma. Bueno, ya el anfitrión, Bueno, ya tenemos el anfitrión hoy, el Elixir. Elixir, un sabroso... Cuidado que la última vez que usted tomó Exacto. esto, cagó bastante, ¿no? Un sabroso café con leche, un café con leche. Ya las bebidas alcohólicas, por la sugerencia y comentarios de cada uno de nuestros seguidores, han quedado disipados. No. Las Porque bebidas lo trataron de mala copa, yo no de tengo- borracho, de gente que no sabe manejar. Que me traten como lo que sea. Yo no tengo ningún Se problema vol- con beber bebidas alcohólicas Pero acá. si se volvía Lo muy loco, único, se lo volvía único muy es que, loco. lo único es que no las El rostro le cambiaba, se no le las colocaba hemos bebido. rojo, se hinchaba. Todo. no las hemos bebido, sobre todo hoy porque está haciendo bastante frío. Y aparte que estamos... De igual manera. Estoy un poco resentido a la garganta. ¿Qué hizo? Lo echaron hasta el fondo, no mentira. Programa hoy distendido, con mucha variedad de interacción con los seguidores. El programa que fue Bueno, hoy tenemos una particularidad, Una dinámica. Franklin. Hoy tenemos una particularidad del resto del programa, es que hoy estamos grabando el programa, pero aparte el programa está saliendo en vivo en este momento correcto, en TikTok. por si la gente quiere con Exactamente. nosotros comenzar esa ida y vuelta Todos nuestros seguidores de TikTok. del tema principal y el eje del programa, que el centro va a ser cuál han sido para ustedes los fichajes, los mejores fichajes que ha tenido el equipo deportivo Táchira a lo largo de su historia. Obviamente, Vamos a poner la pregunta de otra forma, Franklin. ¿Cuál ha sido el mejor jugador Que usted ha visto jugando con el Deportivo Táchira? exactamente, sí, porque vuelvo a repetir, yo soy 89, Exacto. ustedes, Yo soy 96. los que son vieja escuela, Exacto. los de la tercera edad, seguramente van a hablar de Cafuringa y Sí. pare de contar cuando llegó Miguel Osvaldo González. También esta dinámica la comenzamos a hacer ayer por las redes sociales, y ustedes iban respondiendo y íbamos a estar leyendo casi todos sus comentarios, o prácticamente todos sus comentarios y la opinión de ustedes. De igual manera, para llegar a este video, seguramente todos los suscriptores o la gente que se va uniendo de a poco a este canal en ascenso, en crecimiento, nada parecido a la gente que tiene 3 años y solamente tiene 10 suscriptores. Entonces, no nombremos a nadie, no nombremos a nadie. entonces, llegamos a la parte de cantidad de hechos que han pasado esta semana, ¿no? Sí. Alejandro, pero el suscriptor va a llegar primero con el episodio que se subió el día de ayer. El día de ayer, claro. El día de ayer, Claro. que fue el tema de... Lo grabamos el miércoles. Fue el miércoles, ¿no? Claro. Sí, fue el miércoles. Lo El de grabamos el miércoles y lo subimos ayer. de la tabla acumulada. El de Se Busca Goleador, así se Se llama el busca capítulo. goleador y el caso de Daniel Sayomo. Ya vamos evolucionando, ya para los fanáticos obviamente saben de la derrota de Táchira en Copa Venezuela, el partido Exacto. de ida de Copa, lo que pasó catastróficamente hace 2 días en Argentina, lo que pasó Independiente de Avellaneda, Universidad de Chile, que tiene resolución, pero hoy es un lindo programa de vivencias que uno ha tenido en el estadio con jugadores como ustedes que vinieron a marcar un hito en la historia de Táchira. Algunos con un largo plazo vestido de amarillo y negro y otros que dejaron una grata sensación con una menor cantidad ¿Sabe qué? de tiempo. Hoy, esta mañana, si fue esta mañana o fue ayer. No creo que fue ayer. Veía un video que hizo muy buen amigo Iván Clever. Él es caraqueño, él es hincha del Caracas. ¿Quién? Mi buen amigo Iván Clever, ¿Hincha de qué? hincha del Caracas. Sí, Pobrecito, ¿no? sí. bueno. ¿De qué color es que es el Caracas? Sí. La franela. ¿De qué color es? Esa porquería que usted tiene puesta. ¿Pero qué color es? rojo. Haga yo me lo cojo. Ok. Bueno, fíjense que Ay, veía, grandote. veía un buen...
veía un buen video que hizo mi buen amigo, ojo, para aclarar, porque aquí todos lo sacan de contexto. Esta es una chaqueta La gente diría, de los Chicago Bulls. la gente debería preguntarse por qué permanentemente tiene pocillo rojo, viene con chaquetas rojas. No, No pero confunda a la gente. No confunda a la gente porque después aparecen los bobarrones pensando cosas que no son. No confunda a la gente. no tenga usted que tenga ídolo a Valentiner, pero bueno, no pasa nada. Continuemos. Continuemos. No confunda a la gente. No confunda a la gente. Bueno, Ajá. yo soy partidario de Táchira. Partidario. Más no soy una barra ni hincha ni nada por el estilo. Yo sí fui barra. Bueno, lo fue. En el pasado, ya no lo es. Extraordinario. Está bien. No hablemos de pasados No, oscuros. porque un pasado No positivo. hablemos de pasados oscuros. Gracias a pertenecer a la barra, conocí todos los estadios del fútbol nacional, viajé Felicidades. Argentina, Paraguay, México, Colombia, acompañando al equipo deportivo Táchira. Es un lindo pasaje. Bueno, esa experiencia usted no la pudo tener porque, obviamente, ¿no? Estuvo Nunca me llamó la atención. No, porque y aparte a temprana edad estuvo Aparte de que inmiscuido en los medios. desde que ya de tenía 12, comunicación. 13 años, está en medios de comunicación. Pero bueno, en fin. Volviendo al punto. Correcto. Está cayendo un palo de agua, ¿no? Sí, fuerte. Está lloviendo fuerte. Fuerte. La Aquí ciudad está, de ¿quién está conectado? Silvana. Saludos a Alejandro, saludos a Silvana, Saludos. también a Jorman, al Marí. Por ahí está también Brian, ¿no? Sí, está Brian. Saludos a Leonardo. Brian, que seguramente queda eliminado la próxima semana, así que bueno. Saludos todo a Diana. perfecto. Ya vamos a estar leyendo comentarios en un rato. Bueno, mire, veía un buen video que hizo mi amigo Iván Clever, Basta, Clever. pero ni siquiera, pero espere que lo Basta. mencione porque hizo un video de Táchira, pero cálmese. Un buen video que hizo mi amigo Iván Clever, él es cronista de Diario Líder, ¿Correcto? y hizo un gran video ayer, por lo menos, bueno, lo publicó ayer, lo hizo en el partido de Táchira La Guaira, ¿Correcto? donde le preguntó a muchos hinchas de Táchira que asistieron cuál era el mejor equipo de la historia para ellos. Ah, sí, lo vi. ¿Cuál era el mejor equipo de la historia para ellos? ¿Y por qué saco a colación este video? Porque uno comienza a ver ese material y a medida o por la edad que uno presume que tienen los entrevistados, Todo es generacional. exactamente, uno sabe lo que va a responder cada persona. Todo es generacional. Recuerdo que un chamo no tendría más de 15 años, 16, dijo que el mejor equipo era el de Zaragoza 2023. Fue capaz con el que ese muchacho se hizo más hincha de Táchira. Y yo creo que eso nos ha pasado absolutamente a todos. Y al momento en el que digamos, el mejor jugador que cada uno vio jugar, muchas veces va a formar parte del equipo que uno también mejor vio jugar y o quizás que uno más lo deslumbró. No, y quizás no porque quizás los fanáticos, vuelvo a repetir, van a empezar a hablar de Cafuringa, Claro. de Miguel Osvaldo González, de Barrabás Gómez. Barrabás Gómez. Exactamente. Con la llegada De William Méndez, se va a estar. pero Pero estamos hablando de fichaje, ¿no? fichaje, Sí, sí. exactamente. Bueno, Carlos Maldonado, Bueno, que en su momento fue cuando fichaje llegó, también. Cuando llegó los Tolizano también. Exacto. Entonces, aquí va a marcar lo generacional, ¿no? A mí, en una época donde se ganó una apertura y ese plantel que duró El solamente de 6 Cavalieri. meses, exactamente, el de Ese Cavalieri. torneo marcó a muchísima gente. El de Ese Cavalieri, equipo marcó mucha el de gente. Cavalieri es romanticismo total, Exacto. porque es un equipo que hizo 50 puntos, porque trajo nombres estratosféricos para el fútbol nacional y también extranjeros. ¿Pero qué? La huella que dejó uno que otro jugador, por ejemplo, hay gente que quedó ofendida con el argentino Turdó. Turdó en 6 meses es uno de los mejores argentinos que yo he visto zagueros centrales de Táchira. Obviamente, fueron solamente 6 meses. No le da para el estirpe, para ser ídolo, para ser alguien reconocido en la ciudad. Es más, la pareja de central de Turdó en ese momento era Chávez. Eran 2 argentinos. Extraordinario el rendimiento que tenían ellos, pero no hubo continuidad por los problemas institucionales que tenía Táchira. Se terminaron la mayoría yendo y tal Chacao. El volante 10 de ese equipo era Gaby Miranda. Exacto. Un prócer de Caracas Prócer que de vino Caracas. que se puso la camiseta de Táchira. Y imagínense lo que genera la ciudad, del estado, que el tipo dijo que ganó una cantidad de títulos con Caracas, pero que el mejor año o los mejores 6 meses que él vivió en cuanto al arraigo de la institución y futbolísticamente fueron los 6 meses que estuvo aquí. Sí. Sin olvidar Aré, la Fiera Maciel, Gerson Díaz. Mira, yo a Are no lo vi jugar. Yo a Are no lo vi jugar. yo porque sí lo vi. Estamos Bueno. hablando de que eso fue que 99. comienzo de siglo, ¿no? 99, Sí, finales del siglo pasado, comienzo del siglo. 99. No lo vi jugar. Yo soy año 96, tenía 4 años. Correcto. No tengo conciencia futbolística en ese momento, pero recuerdo, usted sabe que yo trabajé con Esteban Veracochea y recuerdo que una vez el profe, que en paz descanse,
me dijo, Alejandro, un jugador que vino a Táchira, él vino primero fue con Nacional Táchira, después Nacional Táchira se lo llevó. Correcto. Era Are, pero me decía que era un jugador impresionante. Jugadorazo. Era un jugador impresionante. Era algo para fuera de la liga y por ende el equipo terminó cabalgando. Sí. O sea, usted sabe, y es que no solamente es la confección de la plantilla, es que le vuelvo a repetir, eran los dos centrales, el arquero era Cheo Faciana, ¿de acuerdo? Los dos centrales que eran Chávez y Turdó. De lateral estaba el Lobo Caraballo. El lateral derecho era el Borolo Llori. Ajá. En el medio, si no me equivoco, era Gerson Díaz. Y se me escapa quién era la compañera, pero imagino lo que era Gerson Díaz. Un jugador extraordinario también, identificado con Caracas. Y vino para acá. Y usted empieza a escuchar los volantes. Are, La Fiera Maciel, Gaby Miranda. Era una locura. Delantera de Diony Guerra, ¿no? Estaba Diony Guerra. E imagínese que en ese banco de suplentes era Didier Sanabria, que se rotaba lo que era la titularidad. Didier Sanabria, que en ese semestre se rompe los ligamentos. Sí, si no me equivoco, contra Estudiantes de Mérida. Venía a ser campeón del mundo. Venía a ser campeón del mundo. 3-1. Ganó Táchira contra Estudiantes, ese clásico aquí en Pueblo Nuevo. Y si la memoria no me falla, ese día Didier se rompe los ligamentos. Entonces, por eso uno dice, es más, en cuanto a nombre, de manera generacional, ahí empieza como la identificación con uno u otro jugador. Es más, para mí, y usted me lo ha escuchado varias veces, mi jugador, que yo dije, no volví a ver un volante de esa categoría, JJ Cardinal. Exacto. Y Giovanni Argentino, José Daniel, exacto. Brasileño. Y Entonces, Cardinal argentino. JJ Cardinal argentino y Giovanni José Daniel brasileño. Obviamente que yo soy un tipo, así hablando como hincha, que ese capítulo lo tuvimos de muy arraigado con la camiseta, ¿no? De Giovanni José Daniel, después se fue a Caracas y ahí perdí un poco de ese afecto o lo que dejó por la camiseta, un tipo que ganó estrella aquí. Claro. Y JJ Cardinal, el paso fue corto, pero era un jugadorazo. Impresionante. Y usted, más allá de escuchármelo a mí, usted ha visto comentarios en redes sociales lo que pudo llegar a significar JJ Cardinal. Usted por un tema de edad conmigo. Claro, yo tengo 36 años, claro. Llevo 7, 8, ¿no? 7 años, sí, me lleva usted. Por un tema de edad, esos 7 años aparte, saludos, mire, me dicen José Daniel. Giovanni José Daniel, tremendo jugador. Nos dice aquí Sergei Berbesi. Saludos a Sergei Berbesi, saludos a Adrián Roa también. Para los que están vivos, creo que Sergei jugaba. No, están haciendo. Ah, no, sí, Sergei. Sí. No, creo que era Ricardo Duno el 5 y Giovanni José Daniel el 8. Ok. Extraordinario jugador. Bueno, mire, bueno, usted me lleva 7 años y en conciencia futbolística me lleva práctica, pues me lleva lo mismo. Claro. Capaz hasta puede ser un poco más. Sí. Porque para usted no es un secreto. Yo comencé a ver fútbol también ya, no grande, pero yo no fui nunca una persona de que los papás lo llevaban desde muy niño al estadio. Ese no es mi caso. No, aparte usted tenía otro gusto de disciplina que era el básquet. Desde más temprana edad sí, pero y sobre todo por mi casa, porque en mi casa mi papá siempre jugó básquet, mi mamá jugó básquet también. Claro. Entonces digamos que como que no era el deporte de la casa, no era el deporte insignia de la casa. Por eso le cuesta entenderlo, ¿no? El fútbol, no, para nada. El fútbol, Quiero esto en reel, ¿no? El fútbol comienza a gustarme a mí en mi casa. Claro. Aparte que yo era el hijo mayor y el fútbol comienza, el que lo incrusta en la casa soy yo. La conexión Messi. Exacto, y era sobre todo también por muchos amigos que yo tenía en ese momento en el colegio. Y por eso es que a mí me comienza a gustar el fútbol. Bueno, uno de los culpables que a mí me gusta mucho el fútbol es José Daniel. Yo les he contado a ustedes sobre él. Correcto. Un buen amigo que se fue a Ecuador. Y bueno, ahí fue cuando... Es más, mire, ¿sabe a qué edad pise yo por primera vez Pueblo Nuevo? Dígame. ¿A qué edad? A los 16 años. Demasiado. A los 16 años fue la primera vez que yo pise Pueblo Nuevo. Hay que mandar una carta de documento a sus señores padres, ¿no? Entonces, y fui al estadio porque... iba con mis amigos, o sea, vuelvo y le repito, a mí mis papás nunca me llevaron al estadio. No, yo sí de... Pero yo entiendo también de que la mayoría de muchísima gente y la historia de muchísima gente acá en nuestro estado sobre todo, los niños van o los papás llevan a los niños incluso hasta de meses. Bueno, claro, usted lleva a Mateo de meses prácticamente todavía. Es más, el primer partido de Mateo fue con 8 meses un Táchira Metropolitano. ¿Quién es el técnico? ¿De Táchira? Sí. Eduardo Zaragoza. Ah, bueno, quedará para la historia. Bueno, claro. Entonces, el caso es que
Eso. Entonces, por lo que venimos hablando, lo que usted vio, lo que yo vi, obviamente usted vio y ha visto mucho más fútbol de Táchira que yo. De Táchira. Yo sí comencé a ver mucho más fútbol internacional, siempre me atrajo muchísimo el fútbol internacional, desde muchísimo antes de yo ir por primera vez a Pueblo Nuevo. Pero bueno, volviendo al tema de lo del video de Iván y demás, va mucho por eso, va mucho por lo que ha vivido cada persona, y de ahí muchas veces se deriva la respuesta. De ahí muchas veces se deriva el hecho de, a veces ni siquiera pasa Franklin por cuál fue el mejor fichaje que trajo Táchira, sino muchas veces va más a lo interior de decir cuál fue el mejor jugador que yo vi, o cuál fue el mejor jugador que vio cada uno de ustedes. Eso es más cuestión de gusto, de gusto personal. Hay gente en la parte generacional que lo lleva más a qué dio ese jugador en el plano colectivo que a lo individual. Es algo personal, netamente personal. Por ejemplo, usted dice que a los 16... Ya antes de que sigas, vamos a comenzar a decir a nuestros amigos de TikTok, pueden comenzar a comentar ya. ¿Cuál es el mejor jugador que ustedes han visto con la camiseta de Táchira? Vayan comentando, y a medida que vayan comentando los vamos leyendo. Sousa Mota. No, sea serio. Ya después vendrá ese programa. Ese programa yo creo que sí va a durar como Federico Martorell. ¿Sabe qué es irónico? Joaquín Botero. Cómo somos los seres humanos, ¿no? Somos los seres humanos que... ¿Por qué es tan exitoso el amarillismo en el mundo, Franklin? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver lo malo. A la gente le gusta ver la muerte. A la gente le gusta ver la gente en el piso, que le peguen en el piso. Eso a la gente no, eso sí, a mí no. Bueno, pegar en el piso no. ¿Cómo pegar en el piso? O sea, lo digo metafóricamente. Claro. O sea, en el aspecto del amarillismo. Bueno, yo estoy hablando en general. Yo entiendo, o sea, porque... Y el amarillismo va por muchas cosas. Es más, usted quiere eso... no, para nada. Pero usted por ejemplo, usted por ejemplo, dígame. Usted, por ejemplo, un tipo fanático de ver accidentes de las personas. Yo no soy fanático de eso. Fanático de las personas, de ver cómo la gente muere en videos. No. Yo tengo amigos. Me genera impresión. Pero los ve. Mire, yo tengo. Pero eso es normal. O sea, no es que es normal. Mire, tenía un amigo. Está en un grupo de Telegram, el tipo. Está en un grupo de Telegram. Y el tipo está en un grupo de Telegram de cómo mataban a la gente. La descuartizaban, le quitaban las cabezas. ¿De qué estamos hablando? Sí, cómo desvivían a la gente. Bueno, estamos hablando de todo. Cómo desvivían a la gente. Y hay mucha gente así, ¿o no, Luis? Usted ha tenido un amigo que capaz hace eso. O sea, que capaz hace eso, no, que capaz le gusta ver ese tipo de cuestiones. Bueno, eso pareciera muchas veces, no sé por qué me desvía hasta ahí, pero eso pareciera muchas veces de que atrae más al colectivo que las cosas buenas y bonitas. ¿Por qué digo esto? No entiendo. Estoy seguro, en en ningún punto estamos hablando de estupideces. Estoy seguro que el programa de los peores jugadores que han pasado en Táchira va a tener más visualizaciones que los mejores. Eso, claro, está claro. Entonces, es a donde quiero llegar. Eso está claro. Saludos a Adrián Roa. El hijo de Carlitos, Roa. Hola. ¿Cómo está, Adrián? Mire, por acá nos dice Néstor04, nos dice el Plástico Torres y Delort. ¿Quién es el Plástico Torres? El Plástico Torres era un cadáver, con todo el respeto, impresionante. Yo vi que lo comentaron. Ojo, y yo no lo vi, ¿no? Ajá. Mi abuelo me habló de él y le pregunté a Jairo Dávila y a Luis Fernando. Yo nunca lo había escuchado. Y dijeron impresionante. Plástico Torres. Que debutó, creo que debutó, ya lo querían todos mandar al carajo. Es más, como tiene bastante recorrido en cuanto a conocer las plantillas de Táchira, el que está nombrando al Plástico Torres, pero es que ya directamente hablaríamos de lo peor. Es que estamos hablando de lo mejor, no sé por qué nos incrustamos en lo peor. El fanático lo trajo. El fanático también tiene que conocer al colombiano John Heiler Moreno. No, dejemos esos nombres para lo que me dejó marcado, un tipo que me dejó marcado, principal inferior del antiguo Polideportivo de Pueblo Nuevo. Contra Peñarol le lanzan un pelotazo, el arquero sale, se descacha y el colombiano con el arco libre la tiró a la norte. La gente fue puta. La gente fue puta. El tipo se fue a la semana o a los 15 días, goleador de la América de Cali. Impresionante. Eso también es un caso de estudio, ¿no? Eso, la cantidad, eso también es un caso de estudio, la cantidad de jugadores que vinieron a Táchira, que fueron un fiasco, que después fueron a otro equipo, fueron figuras. Pero es que ya estamos haciendo también el otro programa. Sí, exacto. No, bueno, usted es el que trajo esto a colación. No, el señor trajo el Plástico Torre y destruyó el programa, porque dijo algo, o sea, estamos en un programa hablando de Jaime Moreno, estamos hablando de
de JJ Cardinal, Giovanni, José Daniel y de repente, ¡pum! El Plástico Torres. Pero usted incita a la gente, usted puso a decir que Sousa Mota, por eso le dije que no confundiera a la gente. Vuelvo y repito, por favor no confunda a la gente, vuelvo y repito. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor jugador que ustedes vieron con Táchira? El que a ustedes más les gustó, el que a ustedes más les atrajo futbolísticamente y lo comentamos. Bueno, acá. y eso que a esta hora. Cuando Franklin, cuando el programa salga en YouTube, dejan también el comentario ahí en la caja de comentarios lo dejan. ¿Cuánto va de programa? ¿Cuánto tenemos? No, Uy, no, vamos bien, y eso vamos bien. que hemos hablado en 21 minutos y todavía no hemos entrado en el tema. Sí hemos entrado, hemos hablado ya, enumerado algunos jugadores y no hemos tocado a Diego Gastón Herrera mira, aquí acá, y Guillermo Veraza. Mira, acaba de nombrar acá Jorman García, dice Ángel Guillermo Hoyos. El que es técnico ahora. Sí, claro. Claro, ese no lo pude observar, obviamente, por cuestiones de edad. Ángel Guillermo Hoyos lo hemos escuchado de manera permanente y por eso digo a la parte generacional mía. Es más, usted tampoco lo vio. Para mí, Diego Gastón Herrera en la delantera de Táchira marcó también un antes y un después que vino el argentino. En su momento tuvo compañero de ataque a Gustavo Romanello, que tampoco llegó a ese nivel. Hoy técnico del Vigía. Entonces no llegó a ese nivel de Diego Gastón. Mire, y hubo otro jugador que mientras avanzaban o evolucionaban los años futboleros, que a mí me parecía un buen jugador, pero ¿Sabe que tenemos que hacer un programa? Las anécdotas más graciosas en el estadio de cada persona. Pero venía, mire, ese jugador que vino y lastimosamente llegó a Táchira en unos años oscuros, grises, que el equipo no peleaba absolutamente nada. Daniel Alejandro Delfino. Era otro buen delantero, pero que lastimosamente hay muchísima gente que nombra a Nahuel Fioreto. Nahuel Darío Fioreto tuvo 2 pasajes, recordemos, el primero fue el mejor de todos, pero tuvo la desgracia en Copa Libertadores, en esa... Fioreto que creo que hoy es técnico. Está en la reserva de Boca. En la reserva de Boca. El que es técnico es Nico Díaz. El Nico Díaz está... De Argentinos Juniors. Es más, Nico Díaz era buen jugador, pero aquí me parece que Táchira no tuvo la calidad, la calidad y preponderancia que por lo cual lo contrataron. Ojo, Fioreto, para recordarle a la gente que recuerda a dicho jugador argentino, está en la reserva de Boca, es de la cúpula de Juan Román Riquelme, y Nico Díaz es técnico de Argentinos Juniors de primera división, exactamente. El técnico de Argentinos Juniors es Nico Díaz. Le decía, Fioreto, es más, le voy a contar una anécdota, ya que estamos hablando de vivencias que hemos tenido y cómo uno se va acercando a los jugadores y crea una conexión siendo fanático, hincha, viajando por todos lados. Usted sabe que Táchira en esa Copa Libertadores de América jugó contra Boca, Deportivo Cuenca y Guaraní. Y Guaraní. No, Tolima fue en 2004. El de Cuenca creo que es el de la desgracia donde Fioreto se rompe los ligamentos en Ecuador. Y ahí se termina prácticamente el primer ciclo. Ahí es donde se ve la diferencia. No sé si para qué saco los comentarios, si la gente va a seguir. Porque quería leer los comentarios de Instagram. Entonces está la parte... No me maneje el programa. De lo cercano que es los jugadores. Mire, Fioreto, bueno, se lo contaba... Copa Libertadores 2009, dice Livio. Saludos a Livio, que siempre está atento allí a los comentarios. ¿Sabe que fui... ahorita vamos a estar leyendo todos. A esa Copa Libertadores viajé con 3 amigos. Ramón, Leandro y William. Ese año 2009 fue cuando Venezuela clasificó a la Copa del Mundo de César Faría, ¿recuerda? Exacto. Y nosotros compartimos vuelo para acompañar a Táchira en Paraguay con la selección paraguaya que estaba recién clasificada al Mundial de Egipto, creo que se jugó en Egipto. Cuando llegamos a Paraguay, bueno, perfecto, a uno de nuestros amigos le abrieron el koala, perdió como $800, listo, murió apenas aterrizando en Asunción. Murió en serio, pero murió literalmente. Murió psicológicamente, psicológicamente destruido. Y pues con ese plantel siempre hubo ida y vuelta, y es lo importante de la conexión que el cuerpo técnico también tiene. Cuando Táchira gana, porque es la primera victoria de Táchira de visitante, por Copa, no hablamos de Precopa, porque Táchira le ganó en la antigua Precopa Libertadores de América a Atlante 2-1 en el Estadio Azteca con gol del Tanque Acuña. Táchira gana 2-1 y termina el partido y sale Fioreto ahí cerca de nosotros. Estamos todos locos, muchachos. Vamos a celebrar al hotel. Fino. Táchira ganó y ahí está la anécdota que yo le comenté del impresentable
de Karina Safo, el impresentable de Karina Safo. Pero capaz viene luego después para acá. No, que se joda Karina Safo. Entonces, ¿qué parte está? De que esa identificación con ese tipo de jugadores, mire, a la gente más allá del resultado, de que juegue bien, es que ese fanático también tenga interacción con el público, la cercanía. Bueno, Mauricio Cobo es uno de los más cercanos actualmente con la gente y por eso la gente lo tiene en un pedestal. Bueno, ya, para ponerla en contexto, en ese momento usted era barra de Táchira. Claro, era barra de Táchira, viajaba para todos lados, entonces... O sea, no hincha, era barra, era de la Avalancha. Barra, hincha, todo. Okay. Entonces, Patón, el Tacamachado, ¿no? Que fuéramos a celebrar con ellos, cenar ahí en el hotel, y usted puede creer que el cuerpo técnico prestado para eso, los jugadores también, y uno llega al hotel, 4 más nada. Ajá. Es más, nuestro hotel quedaba 4,4 cuadras. ¿De qué país era? ¿En Argentina? En Asunción. En Asunción, perdón. Táchira estaba hospedado en ese momento. ¿Qué tal Paraguay? En el Sheraton. Avancemos de pregunta. Entonces, sale Karina Safo y dice, no, que nosotros no podemos entrar a comer con el plantel cuando el plantel nos está invitando. Ajá. Teníamos que entrar día 1 a la habitación de un jugador para poder cenar con ellos. Ok. Impresentable. Bueno, pero es una de las bonitas experiencias. ¿Y usted subió? ¿Comió? Sí, pero era 1-1. Ellos querían que nosotros... ¿Y subió con quién? No, el de los amigos míos que no, de jugadores, quiero decir. No, estábamos en la habitación. Estaba Marlon y estaba el Taca. Ok. ¿Usted comió en la habitación con el Taca? Con Marlon y Taca. Es más, ese día estaban viendo Brasil. Es más, había un amistoso, Brasil-Italia. Estaban viendo un Brasil-Italia en la habitación. Entonces, es una de las experiencias bien que quedan cuando usted viaja, pero también usted se encuentra personajes como Karim, que realmente nunca tuvo un tipo de identificación con el equipo. Y Fioretto, en ese corto tiempo que tuvo en Táchira, un tipo muy querido. Muy querido. Nahuel Darío Fioretto. Bueno, mire, voy con los comentarios. Los comentarios que ustedes nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram y aparte también en nuestra cuenta de TikTok de TikTok. Lento usted, ¿no? Maestrico González, nos dijo Javier Ruiz. Está perfecto. Un tipo que venía del Club Atlético River Plate. Néstor Castro dice el Plástico Torres. Ese ya... Es el mismo Néstor de hace rato, Néstor 04. Fuerte. Edgardi Chacón nos dice, Cafuringa, decía mi papá, solo iba a verlo a jugar, eso pagaba la entrada. Es muy difícil. Mucha gente dice Cafuringa, ¿no? Pero no, claro, es difícil uno opinar. Capaz sea que estuviese Manolo, Jairo, no sé, Oscar Giovanni, cualquiera de esos, hablan de Cafuringa, pero uno no lo vio jugar. Pero la mayoría de todo el mundo dice Cafuringa. Si usted, en la parte de los abuelos o papás de uno respectivamente, y se unifica que usted escucha a Manolo, a Jairo, sí, Oscar Giovanni, el mismo nombre, dice el mismo nombre. Dice que Cafuringa era una locura, es por algo, ¿no? Cafuringa que fue selección brasileña incluso. Fue un mundial. No tengo... Sí, fue un mundial. Bien, aquí dice Wilson Araque. Yo vi jugar un tal Nahuel Darío Fioretto. Para mí el mejor extranjero enganche que ha tenido Táchira. Correcto. Fue tanto que se lesionó en Argentina, se operó para ser campeón con Táchira. Me acuerdo el gol que le hizo al Caracas y todos gritamos en la tribuna Fioretto Mago. Sí, correcto. Así eso es lo que escribió aquí el señor. Por eso. Son gustos. Ajá. Son pasajes de los años. Es más, hay otro jugador que me llega inmediatamente a la mente, otro jugadorazo, Claudio el Pancho Rivadero. Un jugador surgido de San Lorenzo de Almagro. Un jugador con una calidad, un mediocampista ofensivo, de esos pocos que han podido volver al país. Tipo que lastimosamente no pudo concretar la estrella en ese fatídico día de la quema del autobús. Ajá. Creo que el Pancho hizo 2 goles. Él marcó una victoria de Copa Libertadores aquí en Pueblo Nuevo contra Cruz Azul, 1-0. Y también dejó marcada bastante gente en cuanto al rendimiento. O sea, eran tipos que ya llegaban con un currículum claro de lo que podían ser y no venían aquí hablando en términos coloquiales, a rascarse las pelotas. O sea, claro, los tipos venían... No venían a joder, venían a jugar. Y venían a rendir. Claro. Y el tipo era el que se hacía cargo del ataque de Táchira. Bueno, como en su momento lo hizo Rivadero, como dice... ¿Quién fue? El de Wilson. Wilson, como dice Fioretto, como hizo Guillermo Veraza. Lo de Guillermo Veraza. Pero vamos a seguir en los comentarios, mire. Aquí nos dice Andrés Verdi, que le responde, se lesionó contra Cuenca en esa Libertadores con Boca y Guaraní. Correcto. También el grupo. Andrew Pernía dice, Veraza, nombra a Veraza. El Guille. ¿Por qué? El Guille. Después se fue a Lara y fue supercampeón con Lara también, ¿no? Qué jugadorazo. Unión Atlético Maracaibo.
Primero en Maracaibo, después, primero Táchira Unión Atlético Maracaibo después. y después Lara. No, Unión Atlético Maracaibo. No sé, lo está confundiendo a Figueroa. No, estoy confundiendo con Cochas. Con Cochas, sí. Con Cochas que fue supercampeón en Lara, sí, tiene razón. Lo estoy hablando desde de Veraza, y esa conexión Veraza es para toda la historia. La mejor Copa Libertadores de América del equipo. 2004, sí. Asistencia, goles, jugó contra Libertad prácticamente con el hombro dislocado. Le faltó ese título que lastimosamente se fue contra Mineros de Guayana, ya el equipo de César Farías. Ajá, correcto. Y tenía Táchira creo que no ganó ese torneo por 2 puntos. Claro, y ese equipo tenía a otro extraordinario central, René Clocker. Así es. Tenía ese 5 a Carioca da Silva, que recuerdo que le hizo un gol a Angelucci en Puerto Ordaz, un remate de pierna derecha al círculo central en el antiguo Cachamay. Carioca marcó también demasiada diferencia. Mientras vayamos avanzando, obviamente que Táchira tuvo un periplo. Ese equipo también tenía al volante 5, al argentino. No, era Carioca. No, Táchira jugaba. Pero el volante 5, ¿quién era? El 5 era Bielma. Y el otro. No, era Bielma. Que fue técnico de Newell's. Héctor Pablo Vidoglio. Vidoglio, claro. Que había estado en Intalchacao también. Exactamente, Vidoglio. Bueno, acá nos dice JG Zambrano 09, Miguel Osvaldo González. Y sí, bueno, mucha gente nombra a Miguel Osvaldo. Ojo, Miguel Osvaldo llegó grande ya a Táchira. O sea, llegó ya con su edad. Pero igualmente marcó una cantidad de goles impresionantes. La rompió toda. Ojo, y sabe Franklin, mucha gente recuerda a Miguel Osvaldo y Miguel Osvaldo no fue campeón. Miguel Osvaldo no ganó ninguna estrella con Táchira. Bueno, y mucha gente lo recuerda como uno de los mejores 9 en la historia de Táchira. Al punto que hoy es que el tema en cuanto al gusto de un jugador, de su manera de desempeñarse, las características diferentes que usted le pueda encontrar o que pueda ver, va más allá del campeonato del título. Le nombré el equipo de Cavalieri y solamente dejó una apertura. Y usted sabe que aquí la gente es muy sentimental, emocional en cuanto a la estrella. Pero la categoría de jugadores. Llegó la mejor parte del programa. Mira. La categoría. Espectacular, gracias a la gente del sitio. Espectacular. La categoría. Estas son las hamburguesas que tienen acá. La categoría de los jugadores. Luis. Brutales. Y por eso que a medida que van pasando los años, uno los va encontrando. Va encontrando. Es más, después viene el equipo ese para lo que yo vi, ¿no? De Carlos Fabián Maldonado. No, porque saltamos al de Catarroque. Sí, vamos hablando a medida que va comentando la gente. Es que ya le hablé el de Catarroque, donde estaba Diego Gastón. Acabamos de nombrar el de César. Gastón, y no hemos subido todavía. Falta el de Carlos, falta el de Daniel. Claro, el de Carlos Fabián, Boaglio, un tipo múltiple campeón en el fútbol venezolano. Pero vamos con los comentarios. Usted se está adelantando mucho, Franklin. Vamos con los comentarios. Entonces ¿qué más dice la gente? Ajá, acá nos... Ajá. Manolo. Nos dice Humberto García Ramírez, dice, para mí Cafuringa, por su trayectoria, ya hablamos de Cafuringa. Lucas Cano. Nos dice Lobatera Centenaria, Cafuringa. Pitillo Valencia. Pero Pitillo Valencia dicen que era un jugadorazo, ¿no? Como jugador dicen que era un jugadorazo. No lo vi jugar, pero como jugador dicen que era un jugadorazo. Pero este tiene pinta que lo dice con maldad. Sí. Fran, compañero de viajes. El Pitillo Fran Valencia. Guerrero. Sí, compañero conocido como La Bruja. Pero de viaje mío, de la barra. Ya sé por qué dice el Pitillo Valencia, pero perdonemos al Pitillo, tenía de 9 a Faure, no tenía y el volante 10 era Brochero. Mire, le voy a decir una cosa, han habido técnicos. La Cruz que Brochero era una cosa cerca del Plástico Torres o peor. Han habido técnicos con mejores planteles que han hecho peores actuaciones que Pitillo Valencia. No, Pitillo Valencia casi desciende a Táchira. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Hermano, casi desciende a Táchira. Ya va. Por eso es que lo putea. Escúcheme, no, porque usted entra, usted se cierra completamente. Usted está escuchando lo que estoy diciendo. Un café con leche y esto me voy a morir. Escúcheme, por eso es que usted no escucha, porque se distrae con las moscas que pasan enfrente de nosotros. Escúcheme. Han habido técnicos en Táchira con mejor plantel, porque usted lo acaba de decir hace rato. Pitillo hizo ese torneo porque tiene un plantel horroroso. Claro. Han habido técnicos con mejor plantel que es infinitamente superior, que han hecho peor torneo que eso. Siga leyendo comentarios. ¿Sabes que lo que dijo? Siga leyendo. Digamos. Extraordinario. Forever Superface. Emerson Paniguti. Le pido disculpas a mi generación, la generación Y. Emerson Paniguti, compañero de ataque de Alexander el Pequeño Rondón, que ese es otro fichaje, ¿no?
Alexander Rondón, el pequeño, Sau Pequeño. Sí, pero creo que cuando hablamos de... Salud. Marico, Marico tiene que decir que es un gran fichaje pequeño Rondón. No, claro. No, pero escucha lo que voy a decir. Creo que a veces la gente cuando escucha gran fichaje, creo que se inclina más como a los extranjeros. Siento que la gente se está inclinando como hacia los extranjeros. Dependiendo, pero que el pequeño Rondón, bueno, vamos a hablar de primero de Paniguti. Ajá. Paniguti era el compañero de ataque de Rondón. No olvido un golazo que le hizo a Deportes Tolima en Ibagué. Táchira perdía 1-0. Gol de la Champeta Velázquez en Tolima. Veraza se la bajó y metió una volea a Diego Gómez, era el guardameta en ese momento de Tolima, la metió en el ángulo. Impresionante. Y la gente también se queda, porque no solamente es la temporada. Epa, mira, apareció el pana Iván Clever acá en el TikTok. Usted sabe. Saludos, Iván, saludos. Hace rato te estábamos mencionando con el video. Ahora, cuando salga en YouTube, lo ves. Dele. Lástima, Clever, que eres Rogelio. Saludos a Aristigueta, que le está dando muchos títulos. Entonces llega la parte de que la gente se quedó. Claro, la gente se quedó prácticamente con todo ese equipo. Con todo ese equipo. Es más, ese equipo tuvo cuarto de final, pero no salió campeón. Ojo, no salió campeón, ¿no? Aquí en Venezuela. Pero lo que se atravesó durante ese año, el empate con River aquí, el empate con River allá. Bueno, Táchira pasó invicto. El chocolate que el equipo le dio a Nacional de Uruguay aquí, como lo empató allá. Ajá. Paniguti tira esa chilena. Bueno, la gente se ilusionó. Recordemos que Táchira la ida en cuarto de final contra San Pablo allá fue 3-0. Ajá. Que Grafite, Luis Fabiano. Ya se nos adelantó, mire, ni siquiera nos dimos cuenta. Ajá, dale. Muerto de hambre, sí fue. Grafite, Luis Fabiano, Gustavo Neri. Se volvieron locos allá, Rogerio Ceni. 3-0. Y Paniguti, usted me imagino que vio esa chilena, ¿no? Recuerda esa chilena, que era 1-0 aquí en Pueblo Nuevo. Ah, claro. Comenzando el partido y la gente se ilusionó que podía la remontada y lastimosamente terminó en goleada, pero Paniguti dejó mucho en el fanático amarillo y negro. Y Rondón ni se diga. Rondón era jugador de Caracas en la quema del autobús. Pero le digo una cosa. Lo que hizo pequeño Rondón, pocos en Táchira. Para mí ninguno lo ha hecho. No, pero ya, espera. Para mí ninguno, sí lo han hecho. Ninguno, y se lo voy a explicar, que ninguno lo ha hecho. Vuelvo a repetir. Ninguno lo ha hecho. Quizás, es que, pero déjeme decirle el condimento del por qué. Hable. Rico, el pequeño Rondón estuvo en la quema del autobús. Está bien, ese tipo provocó a todo el mundo con Juan García. Claro, yo lo entiendo. Porque más nunca, pero es que obviamente totalmente la situación. Claro, pero no lo tome de ahí. Obviamente no nadie lo hizo igual porque más nunca volvieron a quemar el autobús en el estadio. Pero lo que yo quiero decir es que para lo que significa ese tipo, para el Caracas, después fue también muy ídolo con Táchira. Correcto. Y eso lo han hecho muchos. No, ídolo pequeño no es. ¿Qué? ¿Para el Caracas cómo que no? No, para Táchira. Yo estoy diciendo para Táchira, pero tuvo o fue campeón con Táchira o tuvo, aunque pequeño no fue campeón con Táchira, pero tuvo una gran actuación con Táchira e hizo olvidar ese pasado con Caracas. El zurdo, Maestrico, más recientemente Sayomo, o sea, ha pasado, ¿cómo que no ha pasado? Claro que ha pasado. Es más, Giovanni Romero, aunque Giovanni Romero no fue campeón con Táchira. Lo de Rondón era, para lo que se vio durante esa época, era demasiado. Dejen en los comentarios y que vamos a estar leyendo cuál fue el mejor jugador que ustedes vieron en la historia de Táchira. Mira, aquí me dice Iván, Alejandro, hoy está uniforme de portuguesa. No, papá, Chicago Bulls. Me dice, hablan de Aristigueta, pero clavó 3 en el 2011 y 2018. Responda, Franklin. Dice Iván, hablan de Aristigueta, pero les clavó 3 en el 2011 y 2018 y mostró la camiseta. Iván, la respuesta es sencilla, Iván. La cámara. Iván, están pasando un mal momento. Están más abajo de donde están los submarinos. O sea, usted vio la última película de Misión Imposible cuando Tom Cruise se tira ahí al agua sin ningún tipo de inflable, el tipo llega al fondo del océano, no le da ataque de hipotermia ni nada. Así están ustedes, Iván. Repito, ustedes tienen de ídolo a Aristigueta que ganó una estrella y siendo suplente y es ídolo. Imagínense cómo está, papá. No puede ser. De todas formas, te quiero mucho, Iván. Mire, sigamos. Ajá, voy con los comentarios primero de la publicación y después con los del envío. Por eso es que, muchachos, tienen que estar atentos en las publicaciones. Bien, hay que traer a Iván de invitado para un buen mano. Va a estar en algún capítulo conmigo en Maturín. O va a estar con nosotros en Maturín. Claro.
Bien, aquí nos dice Después, Yonormi So Chávez. Moacir Fernández Cafuringa, el mejor que ha pasado por Táchira, ya lo nombramos. Nos dice Gerardo Antonio, Carlos Julio Acevedo, bueno, ese muchísima gente también lo nombra, ¿no? A Carlos Julio Acevedo y Arnoldo Iguarán. Nos dice Sergio, recuerdo a Barrabás Gómez mundialista. Barrabás, aunque fue un gran fichaje, Franklin. Barrabás, aunque fue un gran fichaje, tiene el huevo pisado, ¿no? Barrabás, aunque fue un gran fichaje, a mí no me parece que fue un jugador tan impresionante o con un rendimiento tan arrecho en Táchira. Fue tremendo fichaje en su momento porque venía a jugar un mundial, pero su rendimiento en Táchira no fue una cosa descomunal. por eso mismo. Bien, nos dice aquí Clovis Alexia García Marciales. Diego Gastón Herrera, Sebastián Hernández y Barranca Herrera. Bueno, ya subimos de generación, ¿no? Exacto. Nos dice User, nos dice luego vinieron Diego Gastón Herrera, Nahuel Fioreto, Sergio Herrera, Juber Mosquera, Sebastián Hernández, Fioravanti. Nos dice William Delorte. Pedro, nos dice Cariaco González. Bueno, parece que Pedro tiene viendo fútbol hace 2 años. Ya quiero que se haga el programa de la... Sí. Nos dice, no, íbamos a hacer primero el otro, pero entonces después dice, es que ustedes son unos destructivos, que miren lo que están... No, estamos haciendo primero... Es que vamos a hacer un podcast, aquí no hablamos de los jugadores, no vamos a decir si juegan bien o si juegan mal. No caigan en eso, Déjense de joder el fútbol, se juega bien y se juega mal y ya está, hermano. Greg nos dice, no vamos a hacer ni X ni círculos, ¿no? Greg nos dice Miguel Osvaldo González. Ya lo nombramos. Acá nos dicen Arnoldo Iguarán, Moacir Fernández Cafuringa, Miguel Osvaldo González. Ojo, Arnoldo Iguarán, Acevedo. Arnoldo Iguarán también es un nombre importante que mi abuelo lo nombra permanentemente. Sí. Bien, Carlos Arturo Pulido nos dice Alejandro Delorte. Bueno, otro hijo. Nos dice Víctor Moacir Fernández. Nos dice Dixon Moreno, el Didi Valderrama. Mucha gente lo nombra también. Pilluya, el de Puente Real. Aquí nombran a Pilluya. Saludos a Pilluya. Impresionante. Bueno, es lo que dice la generacional. Gente. Todo. Sí, voy con TikTok ahora sí. Bueno, voy a comenzar a leer los mensajes de TikTok, que hay, la verdad, hay un montón. Baje. Hay un montón. Bueno, acá nos dicen José Daniel, tremendo jugador. Aquí nos dicen Ángel Guillermo Hoyos, nos dice Livio Juan García. Estás en el mismo sector hace rato. Galea Galeano. Aquí nos dice Chef Carlos, saludos mi pana. Gastón Herrera nos dice Chef Carlos Cruz. Nos dice Jorman, saludos cordiales, excelente programa. Saludos al panita Franklin. Nos dice Jorman García. Saludos a Jorman. Saludos a mi pana Jorman, estoy conmigo. Nos dice dice Gastón Herrera, recuerdo que estaba un domingo cumpliendo años y todo el estadio le cantó. Sí, Diego Gastón, una bestia, un animal. Livio Contreras nos dice Guillermo Veraza jugó en Maracaibo en el 2005, sí. Un Atlético Maracaibo. Anderson Camaro dice Bielma jugaba de central. Marlon Fernández y Anderson Arias, nos dice Livio Contreras. Okay. Por acá nos dice José Torres, el Azaro 8, dice. Ajá, aquí nos dice Ender Escalona, el de Carlitos de los 7 llenazos, de los mejores equipos que vio. El peor técnico que ha tenido Táchira fue Jaime de la Pava. Es lo que le digo, ha habido técnicos con mucho más plantel que han hecho peores temporadas que Pitillo Valencia. Bueno, ese es un programa también para en su momento técnicos. Realizarlo. No, yo creo que los peores técnicos que hemos tenido en la historia lo vamos a enfrentar el domingo. Esos son los peores, indudablemente. Exactamente. Livio Contreras, ¿qué equipo es? Me dice qué equipo es, muchachos. El que estabas hablando hace rato, el de 2004. Claro. Pero tocó también el de Carlos Fabián Maldonado. Era Sanhaus, Gerson Chacón, José Luis Granados, Lidio Benítez o Bobaglio. También estaba Patón González. Era el paraguayo Bobadilla, ¿lo recuerda? Ajá, paraguayo exacto. Bobadilla, la Serpiente Escobar, Pérez Greco, Javinson Escobar, que era el delantero colombiano. Era ese Bobadilla. No rindió mucho. Que había llegado de Cúcuta Deportivo. Recuerda, creo que Roberto Bobadilla estuvo en los cuartos de final en la serie. Cuartos de final, claro, de semifinales. El día que Boca los elimina en la neblina. ¿El técnico era Pinto? No, era Bernal. El técnico de Cúcuta. De Cúcuta era Bernal. No, ni mierda. Era Bernal. Entonces, era un plantelazo también. Era la norma del juvenil, jugaba Mauricio Parra, ahí estaba Miguel Mancilla. Había jugadores que realmente, lo de los llenazos contra el Vigía, frente a Unión Atlético Maracaibo. Nos dice acá José Torres, Carlos Fabián Maldonado, así es. Sí, es que Carlito ya es
Es más, como, y por lo que veo, tiene la razón en la parte de que la gente habla mayormente Sí, se va más con los extranjeros. Claro, claro. Se llegó el refuerzo Febles. Y Febles era un jugador. Pedro Febles, claro. De los mejores nueve que ha tenido en la historia de la selección. Entonces, donde dice, bueno, Tolizano. A la gente se le olvida bueno, Tolizano. Ya hablando de esos venezolanos, de Franco Rizzi también dice que era un jugador impresionante. Claro. Ajá, sigamos. Acá nos dice Anderson Escalona, Aristigueta aún está llorando del 4-0. Will nos dice, Galeano y Di Valderrama rindieron en Táchira. Más Aurinegro nos dice, Elixir no vaya para la Yoconda, sea serio. Buda Torrealba fue goleador. Otro buen tema, Buda Torrealba, que había regresado de Casablanca, ajá, de Marruecos, donde él jugó, y vino y la rompió toda. No sé, hay una cantidad de nombres. Ojo, también es una parte donde uno dice, bueno, esos equipos mayormente dieron réditos, ¿no? Claro. Pues estamos hablando del de Carlos Fabián Maldonado, y si quiere llegamos al de Daniel Farías. Para mí uno de los mejores jugadores extranjeros rendidores lo nombraron, Juber Mosquera. De los mejores que ha pasado. Y yo recuerdo, Franklin, lo difícil que fue traer a Juber a Táchira, lo difícil que fue convencerlo. Juber había sido campeón en Lara, supercampeón en Lara con Zarago, era el lateral izquierdo de ese equipo, que ese también era un equipo impresionante. Ese Lara, yo creo que hasta me sale de memoria, tenía a Libeskin en el arco, los centrales eran José Manuel Rey, Juber Mosquera era jugar de lateral izquierdo. En ese Lara estaba Ocanto, estaba Pérez Greco, sí, estaba Castellín, Marlon Fernández. El Lobo no estaba, era. No. Marlon Fernández. En la mitad de la cancha jugaba Miki Mea Vitali, con Vicente Suano, eran los volantes de primera línea. Oye, ¿quién era el otro central con José Manuel Rey? No lo recuerdo. El lateral derecho tampoco lo recuerdo. Bueno, Diego Cochas era el volante ofensivo, era el 10. Bueno, ese equipo, ese Lara, fue supercampeón y Táchira se trajo de ese equipo inmediatamente al año siguiente a Juber Mosquera, que era el lateral izquierdo. Juber, que fue campeón en Táchira como lateral izquierdo, pero fue muchísimas veces utilizado como central. Exacto. Como central. Pero qué tremendo jugador. Exactamente. Para mí está en el top 5, de lo que yo vi, en el top 5 de los mejores jugadores. Aquí nos dice Will, mi querido Wilker Ángel, fue un fichaje también. Bueno, de Pinto. Wilker, claro, y Wilker Pinto, fue fichaje. Para eso es lo que sirve también la Copa Venezuela. Recuerda que Táchira fue a Copa Venezuela en una serie mano a mano, y Wilker le pide, Jorge Luis Pinto le pide expresamente a la directiva de Táchira que quiere al Chamo en ese momento como jugador. Sí. Trujillanos como nos complicaba siempre en Copa. Se lo trajeron y lo fue amalgamando, ¿no? Acomodando como jugador y termina explotando en esa formación de jugador con la era de Daniel Farías, que terminó siendo figura. Bueno, ya estamos en la época de Daniel, lo que era. No, bueno, ahí capaz Franklin en ese momento llegaron uno de los fichajes, o fue la época de Táchira en la que trajo uno de los jugadores más importantes. No, porque ahí se concretó. ¿Qué jugadores trajo ahí? Sobre todo venezolanos. Ahí ya estaba concreta la sociedad del Mundo Capchi, el hermano José con Rufo John, y Táchira era una solidez, una estructura económica y de plantel. Es más, ese equipo del 2015, el extranjero a cabalidad de Táchira era Juber. Era Juber, porque la zona de generación del equipo eran tipos, ninguno extranjero, ¿no? Pero eran, en cuanto al nombre del fútbol venezolano, jerarquía pura. Maestrico, Zurdo Roja y Joandri. Eso era algo descomunal. Además, saltamos una época. Claro. Bueno, saltamos una época. No hablamos de Barranca, no hablamos de Sebas, no hablamos de Julio Gutiérrez. No, eso era una locura también. No, perdón. Mire, tiene razón, retrocedamos el de Pinto. Claro, Franklin, yo de los mejores extremos que vi en Táchira, que he visto en Táchira, rendidor fue Julio Gutiérrez. Qué jugador impresionante. Para mí es 9, ¿no? Pero pero no era Barranca. No, pero eran dos delanteros. Sí, claro, pero 4-4-2, el enganche era Sebastián. Bueno, el tipo era un acompañante, era un segundo delantero. Ajá. Era un segundo delantero. Ajá. Qué jugador era Julio Gutiérrez. Pero como fue bueno, también se fue rapidito ese prime, ¿no? Se lesionó y es más, pidiéndole disculpas a la gente que ve la grabación, ¿no? Sí, que nos saltamos al equipo de Daniel, ese equipo de Jorge Luis Pinto, Walter Moreno, Selección Colombia. Ajá. Columna vertebral. Exacto. En la primera zona de volante estaba Diego Guerrero en ese momento. Diego Guerrero y Pedro Fernández.
Y arriba era la concreción del equipo, que trajeron a Sebastián Hernández de Bulgaria, si no me equivoco, de Bulgaria. Hugo Górez. Después se regresó otra vez, después volvió a jugar. Y después los dos delanteros del equipo eran Barranca Herrera y Julio Gutiérrez, que en las primeras fechas vacunaban a todos. Y Greco también entraba ahí. Recuerdo que en ese momento, si su amigo nos sigue viendo, Clever, el atraco que nos pegaron en Caracas, ese gol anulado a Julio Gutiérrez para que Táchira hubiese ganado ya 0-1 el Olímpico, que después salió Pinto diciendo: nosotros fuimos locales. Saludos a Yanicor Ramírez, dice Sebastián Hernández jugaba muchísimo. Claro. ¿Sabes quién es Yanicor? El hermano de Flor. No. El hermano de Flor. Saludos a Yanicor desde España. Estaba observando ahí en Oviedo. Casualmente el nombre de ese árbitro de ese Táchira Caracas también tenía apellido Artiaga, ¿no? Así que hay como de casualidad, ¿no? Un equipazo que tuvo una apertura extraordinario, pero que lo peleó hasta la última fecha y lo peor de todo, ¿no? Que un gran apertura peleando mano a mano con el Esport de Noel San Vicente, y Táchira empata la última fecha con Petare allá. Pitare, Italia, no sé cómo se llamaba. En ese momento era Italia. Italia empató 0-0 y Esport no pudo ganar. Táchira terminando la vuelta olímpica. Imagínense lo que costó con ese equipazo que se desmembró totalmente en el clausura. Bueno, aquí nos dice el chileno venía de Santa Fe. Correcto, así es. Correcto. Nos dice Livio Contreras Asisas. Correcto. Aquí nos dice saludos desde mi casa, saludos. Yanicor, saludos mi pana. Aquí nos dicen son un desastre. Bueno, en fin. Me encanta la foto de los anónimos. Sí. Bueno, en fin, mire, pero no, mire, lo de ese equipo de Pinto era impresionante, empezó también por el entrenador, ¿no? El entrenador también tiene una jerarquía. Táchira es un entrenador, pero ¿usted está seguro que el semifinalista técnico de Cúcuta no era Pinto? No, Bernal. Pero Pinto había estado. Claro, Pinto. Previo a eso. Claro, previo a eso, clasificó. Pinto quedó campeón del fútbol colombiano de la primera división con Cúcuta Deportivo. Y después agarró y tomó Bernal. Ok. Mira, aquí nos dice, excelente lo que están haciendo, los felicito. Nos dice Daniel Castillo, gracias mi pana. Nos dice Rey Katz, los mejores equipos de Táchira, Raúl Cavaleri, César Farías y Eduardo Zaragoza. Bueno, ahí está el romanticismo, mire el romanticismo. Dice Raúl Cavalieri, dio una apertura más nada. No fue campeón. No fue, no fue campeón de estrella. Exactamente. Raúl Cavalieri, Daniel Farías dio la mejor Copa Libertadores de la historia de Táchira en 2004. Y Zaragoza, una estrella para unos, 2 estrellas para otros. Okay. Entonces, ahí sí ve que es la parte de gusto, solamente gustos personales. Hola, mami. Luis, lo tienen pisado. Lo que veníamos hablando. Entonces, te quiero. Pasamos del equipo de Pinto, que tenía un cuerpo técnico muy consolidado. Recuerde que Táchira terminó remangando esa final contra Zamora, jugando con línea de 5 aquí y allá. Claro. Con Lineker Zafra de carrera por derecha. Amita, ¿cómo está? Que tenía el pelo por aquí. Exactamente. Casi la cintura. Casi mete un autogol en Barina. Casi me muero. Aquí nos dice Luis, Sachi Escobar no le fue bien. Tremendo entrenador. Exactamente. Qué capacidad y qué señor de entrenador tuvo Táchira. Lamentablemente no le terminó ir muy bien, aunque creo que tuvo un invicto como de 18 partidos. Lástima a Sachi. Lastimosamente Sachi. Lastimosamente Sachi hizo para mí un gran trabajo. Lastimosamente hubo 1, 2, 3 jugadores que no fueron lo profesional que necesitaba el plantel del equipo en ese momento y creó algún tipo de conflicto y Sachi terminó pagando los platos rotos y dejando a la institución, pero creo que de los técnicos más respetuosos, más capacitados que ha tenido Táchira. Aquí nos dice el Chuy Vera fue otro que le fue súper mal con Táchira. Sí, lamentablemente a Chuy Táchira en ese momento tenía la costumbre de que equipo que saliera campeón o le traía el cuerpo técnico la mayoría de jugadores. ¿Recuerdan a Fierato? Sí, ya hablamos de eso, Ariel, hace rato. Jonathan del Valle. Cualquier cosa, el programa se está haciendo, estamos haciendo la grabación en vivo, pero el programa completo, con toda la edición completa, sale en YouTube. ¿Cuándo sale? Mañana, ¿no? Sí. Mañana o el domingo. Sí, sale entre mañana o el domingo, está saliendo por nuestro canal de YouTube. Que nuestro productor tiene que hacer decoraciones, amigo. Usted sabe que hay que estar atento, hay diferentes cosas. Hay que quemar todo, hay que matar tigritos en todos lados. Las cortinas, todo. Sí, hay que matar tigritos en todos lados. Correcto. Bueno, acá nos dice, saludos, su amigo, Denis, su amigo de la Pepper Queso. Mira, ahí está, Mardito. Aquí escribe, Denis, saludos. El Alejandro que lo vuelva a programar. Aquí nos dice, ojalá los vete el equipo. Aquí nos dice. No, tampoco hagamos así. ¿Quién es? No sé, un número ahí extraño. Estamos en Barrio Obrero. Los guapos pueden venir aquí simplemente. Los anónimos es ser muy fácil. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de ganarse enemigos? Así es. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de ganarse enemigos? Decir la verdad.
Así es. Bien, Entonces, acá nos dicen, Fioreto, nos dice, hay que hablar también de los jugadores que hicieron historia o fue el gusto de la afición. Así es. claro, Es lo que veníamos mencionando. estamos comenzando, es que son diferentes dinámicas que vamos a tener con ustedes. Hoy comenzamos con los mejores jugadores que ha tenido en la historia. El otro va a ser de la misma dinámica con los peores fichajes que han tenido. Y después sí vamos con los jugadores que han dejado en cuanto a estrellas ese reconocimiento que debe tener. Un boliviano que fue selección de su país, destacó con Táchira, goleador, ni recuerdo, usted le dijo hace rato, Botero. No. Botero, un boliviano. Pero ¿estás diciendo que fue goleador en Táchira o no? No, que no hizo nada en Táchira y fue goleador con su selección. Joaquín Botero, goleador histórico de la selección boliviana, igualmente con Martins. Excelente programa, saludos de Barinas, gracias, mi pana. Aquí nos dice Conatel, bueno, en fin. Busque un psicólogo anónimo, dale. Son redes sociales, mijo. No deja hablar, Botero se lesionó y no rindió. Bueno, en fin. Eso nos dice también nuestro amigo Yannico. Bueno, nada, Franklin. Y creo que nos queda poco tiempo. ¿Cuánto nos queda? ¿Ya estamos casi listos? Bueno, entonces pasamos ya del equipo de Daniel Farías, que el extranjero. Maestrico, cuando llegó Maestrico. Claro, pero el extranjero en ese momento. Llegara de River. El extranjero que tenía era Juber. Pero sí, el esfuerzo de eso venía del Wolfsburgo Joandri, Maestrico de River, zurdo roja para lo que es el fútbol venezolano. Una cosa extraordinaria, espectacular, y aún así el equipo le costó muchísimo. Fue el gol de Wilker Ángel 93-10. Y después saltamos al de Zaragoza. No, y el de Tolizano. Al de Tolizano. Claro. Correcto, Toli. El de Tolizano me sabe que a mí me parece, y mire, usted lo acaba de nombrar, el de Tolizano no es un equipo tan recordado, ¿no? O sea, por la afición en general no es un equipo tan recordado. Fue campeón, pero no se quedó tanto en la retina de la gente. No se quedó tanto con cuando le preguntan, ¿qué equipo fue el que más le gustó? Y no, ese equipo no sé por qué, pero yo creo, Franklin, que es porque no tuvo jugadores tan conectados con la hinchada, con la afición. No, pero igual manera... tenía jugadores, tenían a Marlon, tenían a Coba, además, pero no tenía los jugadores, por ejemplo... Lucas Gómez... Sí, perfecto. Freddy No. En rendimiento sí. Claro. Pero no eran jugadores, por ejemplo, míticos o de mito, como por ejemplo Barranca. Sí. O como por ejemplo Cafuringa, lo habíamos hablando. Era más equipo. O como por ejemplo Maestrico. Era más equipo. Era más equipo. Exactamente. Pero, y ese equipo, ojo, ese equipo salió campeón y quedó afuera por diferencial de goles de los octavos de final de Copa Libertadores, ¿no? ¿Recuerda? Así es. Un equipo que le ganó aquí a Internacional de Porto Alegre, le ganó aquí a Always Ready y le ganó ¿quién era el otro equipo? El que acompañaba Olimpia. Entonces, es un equipo que en cuanto a argumentaciones puede tener la característica que usted menciona y dice, que es no tenía jugadores con un nivel extraordinario en cuanto a cartel. Lucas Gómez, jugador cumplidor en el fútbol venezolano. Lucas Gómez fue cumplidor en el fútbol venezolano. Mauricio Coba ya sabíamos lo que era. Y un equipo que dejó buenas sensaciones. Es más, es un equipo que tuvo dos periplos, ¿no? Que lastimosamente perdió esa final de torneo clausura frente a Caracas en Pueblo Nuevo y después se recuperó y ganó la Estrella al año siguiente. Y después aquí sí viene la gran pregunta, ¿no? Que los jugadores que de esos dos títulos ahí, con Zaragoza y Greco, ¿qué jugador usted cree que? ¿Con quién? Con Zaragoza y Greco. Ok. No voy a polemizar porque eso lo tuvimos el otro día. Es que ya va, es que yo agarro y digo, no voy a polemizar. No es polemizar. O sea, yo estoy hablando que si usted revisa en el 2024, en las estadísticas, en el número y la cuestión oficial, en el 2023 sale campeón Eduardo Zaragoza. Y en el 2024, de manera oficial, sale que el técnico campeón es Pérez Greco. Así usted le guste o no, así a mí me guste o no. En el equipo del 2023, ¿usted con quién se queda? ¿Qué jugador usted dice, marca una... 2023, Leandro Fioravanti. Fioravanti es el mejor extranjero, porque le digo, siempre nos vamos a inclinar por los extranjeros cuando hablamos de fichajes. Sí. El mejor extranjero para mí en ese momento es Fioravanti. Más allá de Ritaco, ¿no? Porque si vamos a estadística pura y dura, el mejor jugador de Táchira en estadística es Ritaco. Claro. Pero Ritaco creo que marca 9 goles y creo que da como 4 asistencias. Y aparte ni siquiera era titular. No era titular. Pero obviamente el amor con Ritaco crece por los golazos que hizo. La gente recuerda ese metazo que metió en Maturín contra Monagas, un tiro libre contra Metropolitanos aquí, el día que Mateo fue por primera vez al estadio, el gol a Caracas en el Olímpico, la manera que cobra el penal en la final de la Estrella contra Caracas. Entonces, Gonzalo Ritaco deja en esencia lo que es el afecto. Ojo, para mí Gonzalo Motes
cumplió, pero no fue algo que a mí no me parece una cosa. Sí, que lo dejara ahí. Yo creo que fue un jugador muy sobrevalorado. Por el momento muy sobrevalorado. El que marcó la diferencia ahí fue Fioravanti. Por eso Táchira lo renueva por 2 años. Sí. Es un equipo bien trabajado, bien estructurado. Estaba Julián Figueroa, un jugador cumplidor para la función sobrevalorado. Claro, que lo trajeron y tenía un gran Gerson Ronaldo. Sí. Tenía un gran Gerson Ronaldo. Y pasamos al del 2024. Y el de 2024, a ver, ha sido un gran fichaje que haya tenido Táchira ese año. Bueno, sí, claro. Para mí, aunque los últimos partidos no terminó siendo tan titular y jugó muy poco, para mí fue Vital Pardo. Y Maidana, por supuesto. Maidana fue el que acomodó toda la defensa. Continúa. Sí, ahí nos dice, Zaragoza pudo brillar en Táchira en la actualidad. Táchira tiene buena nómina. Acá nos dicen, síganme en Telegram, nos dice acá un amigo. Saludos. Bueno, para mí, Pardo, Franklin, esos dos jugadores cambiaron todo. Ojo, se nos olvidó uno que llegó el año pasado a mitad de torneo. Rosales. Claro, ese es un salto de categoría. Claro, Rosales llega a mitad de año. Yo con Pardo sí difiero con usted. Yo creo que Pardo, no sé si fue por elección técnica, por gustos deportivos. Para mí Pardo, yo pensé que podía ser más de lo que era, para lo que él futbolísticamente puede dar. Quizás pudo ser por la merma de minutos que ya tuvo en su paso en el tramo final de la competición. Las primeras fechas sí fue importante con sus goles. Para mí no rindió porque lamentablemente... No, yo no estoy diciendo que no rindió. No terminó de rendir de la forma esperada porque lamentablemente después no lo pusieron a jugar. Pero Pardo creo que siempre que estuvo en condiciones demostró. Pero también entiendo su punto de que capaz hizo un extraordinario mitad de torneo y después de ahí la lesión sobre todo y la poca continuidad de minutos que tuvo tampoco le dio como para ponerlo ahí. Bueno, y ya como estamos llegando ya al tramo, a la recta final de esta dinámica de hoy, del capítulo número 9, la gente recuerde comentar en la cajita ahí de comentarios, darle me gusta, al que no le gusta nos puede putear, le puede dar dislike, no hay ningún tipo de problema. Los que vieron el programa por TikTok, pues están adelantados a los acontecimientos. El programa sale oficialmente este fin de semana en nuestro canal de YouTube. La próxima semana vienen los 2 capítulos, seguramente el post, lo que deje el Táchira Metropolitanos, hablar cómo queda acomodado Táchira en la clausura y en la tabla acumulada, y después sí viene ese gran programa de los peores fichajes, peores fichajes, más adelante la interacción con un grupo de amigos, hablando de la actualidad de Táchira, y muchísimos temas más. Muchas gracias al sitio que nos recibió hoy, ¿no? Exactamente, hamburguesa, el café con leche espectacular, la birra ni se diga. En el centro comercial Barrio Obrero Mall, acá en Barrio Obrero, en San Cristóbal. Franklin, nos vamos. Nos fuimos. Chao. Hasta otra oportunidad, chao.